El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la sintonía. Abrazos a la distancia. Abrazos y saludos a quienes se han conectado con nuestra sintonía. ¿Qué dice Alejandra Sánchez? Jarabe de lengua termina siendo, ¿no? Como decimos popularmente. Santiago Carrera nos dice: el estudio de la Politécnica Nacional da cuenta que en las actuales condiciones el IES solo podrá sobrevivir hasta el 2025. Pero insisto, ese es el debate de fondo. Santiago, eso es lo que hay que debatir. No pronunciamientos aislados de las autoridades. O sea, yo no me explico cómo se generan pronunciamientos aislados de las autoridades sobre temas que pueden afectarnos a nosotros, a los ciudadanos que todavía estamos en edad de trabajar. Hay anuncios aislados, alertas aisladas, ¿y dónde están las decisiones o debates de fondo? Qué complejo, ¿no? De esto hay que hablar. Envío un saludo al señor ingeniero Carlos Rabascal, que está en sintonía de este espacio. Gracias, Carlos. Me dice y me manda este dato, que la afectación al IES por desvinculaciones es de más de 30 millones de dólares mensuales. O sea, 30 millones menos que ingresan al IES. Por eso yo les decía, o sea, aquí no se trata de la famosa cantaleta de reducir el aparato del Estado. Ok, reduces el aparato del Estado. ¿Te parece que el aparato del Estado está muy grande? Es obeso. Lo reduces. Ok. ¿Qué pasa con esa gente que se queda sin trabajo? ¿El sector privado la puede acoger? ¿Tiene capacidad para acoger? ¿Y qué va a pasar con el IES? De verdad, insisto, como sociedad tenemos que exigir que las autoridades pongan estos temas en el tapete de la discusión. Esto es lo importante, más allá de lo urgente. Bueno, Francis Romero tiene la gentileza de acompañarnos. Él es el director general de la empresa encuestadora Click. Francis, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Fabricio, muchas gracias. Buenos días con todos los que nos escuchan. Muy bien. Con fecha junio del 2020, o sea, este mes, Click ha desarrollado una encuesta o un trabajo, un informe denominado Situación Actual, la Nueva Realidad. ¿Qué nos están presentando en esa encuesta, en ese trabajo, Francis? Fabricio, después de más de 90 días de cuarentena, cumpliendo la ley, nosotros no salimos a hacer ningún trabajo de investigación. Ahora que pasamos a semáforo amarillo, ya pudimos salir a investigar qué sienten los ecuatorianos una vez pasada la crisis más fuerte que hemos tenido con relación a la pandemia. La pandemia sigue, tenemos que seguir en casa, pero ¿qué nos ha dejado el quedarnos en casa? Es lo que quisimos investigar y ver cómo se sienten los ecuatorianos hoy en día. Entonces hemos hecho una investigación que tiene algunos segmentos. La primera parte evaluamos el coronavirus, luego tenemos la situación del país, luego tenemos arranca la carrera por la presidencia de la República y hemos hecho unas simulaciones tanto de primera como de segunda vuelta para ver qué opinan los ecuatorianos. Correcto. Empecemos con el análisis de la pandemia. ¿Cuáles fueron las preguntas que hicieron y cuál fue un poquito el comportamiento en las respuestas que receptaron por parte de los ciudadanos? Mauricio, nosotros arrancamos... Perdón que le interrumpa, Francis. ¿Todo esto lo hicieron de modo virtual? No. Como le mencioné, nosotros en la etapa de cara a cara no hicimos ninguna investigación ya, porque nosotros estamos conscientes que las encuestas que se realizan online o telefónicamente no representan al total de la población. De acuerdo, ahí me quedó claro. Ahora que ya se abrió y ya pudimos salir a hacer las encuestas como se tienen que hacer, es decir, cara a cara en hogares, estamos presentando los resultados de nuestra investigación. Los resultados obtenidos son: preguntamos, de lo que va de la pandemia del coronavirus, ¿qué es lo mejor que le ha pasado a usted? Saquemos algo bueno de todo lo malo que tenemos. 1 de cada 2 ecuatorianos dice que lo mejor que le ha pasado en esta época es que ha habido una mayor unión con la familia.
La cuarentena, el coronavirus nos ha permitido unirnos como familia más, conocernos más, entendernos mejor como familias, ¿no? Luego tenemos que ha generado nuevas ideas para lo que se viene, es decir, este tiempo le permitió al ecuatoriano planificar qué va a ser a futuro, un 17%. Un 16% mencionó que ha iniciado su propio emprendimiento. La crisis le motivó o le impulsó a abrir ya su propio emprendimiento. Un 10% mencionó que algo positivo fue que mantuvo su trabajo, un 7% que mejoró como persona, y tenemos ya un 2% que mencionaron otras respuestas. Pero es importante entender que el ecuatoriano, en las cosas positivas, sobresale la mayor unión con la familia y el haber podido planificar alguna idea o implementar ya un emprendimiento para la nueva etapa que vamos a vivir a futuro. En contraste, también preguntamos qué es lo peor que le ha pasado en la época esta del coronavirus, qué es lo peor que tuvo. Tenemos un 43% que menciona que tuvo una gran disminución de sus ingresos. Un 3 de cada 10 ecuatorianos mencionó que perdió su trabajo. Eso es real. Eso, por ejemplo, Francis, me parece lo más emblemático de estas respuestas. Disminución de ingresos y pérdida de trabajo, que son las principales preocupaciones que ha dejado la pandemia en los ciudadanos encuestados. Exactamente, Fabricio. Pero a eso hay que aumentarle algo que es dramático, que es el fallecimiento de un familiar. Y el fallecimiento de un familiar se dio principalmente en la ciudad de Guayaquil. 21% de los guayaquileños señalan que lo más triste o lo peor de la pandemia fue la pérdida de un familiar. Luego tenemos otras respuestas, pero que son dramáticas, ¿no? El no haber tenido que comer, el haberse divorciado, el haber tenido violencia familiar y también sufrieron un porcentaje asaltos o delincuencia en sus hogares. Como conclusión podemos decir que lo peor que le ha pasado tiene que ver directamente con el bolsillo de los ecuatorianos, al haber disminuido los ingresos y al haber perdido su fuente de ingreso. La disminución de los ingresos que tuvieron los ecuatorianos se da principalmente en Quito. Tenemos que reconocer que en Quito es donde existe la mayor cantidad de empleados del gobierno, donde no hubo mayormente despidos, pero sí hubieron la disminución de los ingresos que tenían, ¿no? Hasta antes de la pandemia. Continuamos con la investigación y les preguntamos a los ecuatorianos ¿hasta cuándo creen que va a durar la pandemia? Y aquí tenemos que los ecuatorianos estamos conscientes que la pandemia va a durar, va a estar con nosotros un largo periodo. Tenemos un 5% apenas que menciona que la pandemia la va a durar menos de 3 meses a continuación de lo que estamos. Un 16% dice que va a durar entre 3 y 6 meses. Un 31% dice que va a durar entre 6 meses y 1 año. Un 28% menciona que va a durar entre 1 año y 2 años. Y un 19% menciona que la pandemia va a durar más de 2 años. Así está distribuida la percepción que tienen los ecuatorianos con relación a la duración de la pandemia a futuro. A su criterio, les preguntamos a los ecuatorianos, en este cantón, es decir, en Quito o en Guayaquil, debemos de estar en semáforo rojo o verde. Y entre Quito y Guayaquil sí tenemos considerables diferencias. Mientras que en Quito un 38% de quiteños señala que deberíamos de estar en semáforo rojo, en Guayaquil apenas el 16% cree que debe estar en semáforo rojo. En semáforo amarillo, en Quito el 43% dice que debemos estar en amarillo, en Guayaquil el 61%. Y en semáforo verde apenas en Quito el 19% y en Guayaquil el 23% señala que debemos ya, que deberían estar ya en semáforo verde. Vemos que mayoritariamente concuerdan que deberíamos estar en semáforo amarillo, que es lo que estamos tanto en Quito como en Guayaquil.
Correcto. Aquí tengo una pregunta que nos hacía un internauta. Si podemos hacer un balance entre lo positivo y lo negativo. ¿Hay un punto intermedio que usted encontró que lo puede comentar, Francis? Sí, a ver, lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo básicamente se direcciona a lo que ya veníamos viviendo en el país. Vamos más de 3 años con una crisis económica que se ha venido agravando. La pandemia lo que hizo fue develar con mayor fuerza la crisis y empujarnos a, en algunos casos, sacar lo mejor que tiene cada uno de los ecuatorianos. Entonces, vemos que ya tienen nuevas ideas para lo que se viene, han emprendido con nuevos proyectos, y lo más importante que yo creo que en esta época ha sido el lograr la unión, el lograr entender de mejor manera cómo funciona el hogar, entender lo que siente cada uno de los que conforman los hogares en el Ecuador. La mayor unión familiar yo creo que es una de las principales ventajas que hemos logrado después de esto, a pesar de todas las malas noticias que tenemos día a día. Correcto, y hablemos justamente de las malas noticias que tenemos día a día, porque ustedes también le preguntaron a la gente cuál es el principal problema que tiene el país desde la percepción de los ciudadanos encuestados en estos momentos. ¿Qué resultados arrojó esto? Fabricio, nosotros hemos caído, creo que nos han caído las 7 pestes, porque no salimos de una y nos cae otra, y otra cada vez más dura. Mira, tenemos 2 problemas que son los más graves. Entre los 2 problemas tenemos más del 80% de las menciones. El principal problema hoy día para los ecuatorianos es la corrupción, pero asimismo la crisis económica y el desempleo son otro de los principales problemas que tiene el Ecuador. La corrupción, obviamente, durante la pandemia hemos visto cómo se ha abusado de los dineros públicos, de los dineros sagrados de la gente. Hemos visto cómo se han robado, porque esa es la palabra, se han robado los dineros. Y la crisis, que bien o mal esos dineros hubieran podido evitar de alguna manera salvar vidas, o de alguna manera tener la capacidad económica para afrontar de mejor manera la pandemia que estamos viviendo, vemos que los ecuatorianos están en un punto de incertidumbre, de inseguridad, que lo único que genera en los ecuatorianos es desesperanza. El estado de ánimo hoy de los ecuatorianos es malo. La situación es caótica, por resumirla en una palabra. Tenemos que el 30% de los ecuatorianos se siente inseguro, el 21% se siente angustiado, tenemos un 23% que señala preocupado y un 4% que se siente pesimista. Todas estos sentimientos que tienen los ecuatorianos llegan casi al 80% de menciones negativas. El estado de ánimo de los ecuatorianos es negativo. Hoy más que nunca se tiene que trabajar en levantar el ánimo de los ecuatorianos. Tenemos que encontrar qué puede hacer que nos motivemos para afrontar esta nueva realidad que estamos viviendo. Ahora, el tema es cómo levantamos el ánimo de los ecuatorianos. Yo, digamos, en la parte editorial de este espacio, antes de empezar con la entrevista, hablaba justamente de que desde mi punto de vista lo realmente importante tiene que ver, por ejemplo, con el futuro de los trabajadores, con el acceso al empleo, con qué va a pasar con la seguridad social. Estamos debatiendo lo urgente, pero no lo importante. Digo, ¿cómo recuperamos el optimismo de los ecuatorianos si no hay certezas sobre lo que va a pasar con su trabajo, si van a tener ingresos, si van a poder cumplir con sus obligaciones, si van a poder tener ingresos para llevar comida a su casa? ¿Cómo recuperamos ahí la confianza y el optimismo de los ecuatorianos, Francis? Exactamente, Fabricio. Esas son las preguntas que se hacen los ecuatorianos y no tienen respuestas. Mira, tomemos como ejemplo el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, todos los días saltan casos, pero no casos pequeños, no cosas pequeñas, no es que ha habido un contrato en el cual se han beneficiado. Todas las compras, la mayoría de las compras que se han realizado han tenido sobreprecios. ¿Y qué es lo que siente el ecuatoriano? Siente impotencia. ¿Por qué? Porque la llave sigue abierta. No se han tomado medidas para cerrar el robo. No ha habido la capacidad para
asimilar la situación que estamos viviendo y tomar las medidas que eviten que sigan pasando estos desfalcos que se están haciendo al Estado. Como ejemplo, la corrupción. Adicionalmente tenemos el problema de la crisis económica, que no es hoy día que empieza la crisis, no es por la pandemia que empieza la crisis. La crisis económica se agrava con la crisis, pero tenemos que la crisis venía ya 3 años y no se han tomado las medidas. Como tú dices, ofrecieron 250,000 empleos al año. Lo que han conseguido es tener 250,000 empleos menos en el Ecuador. El desempleo cada vez se ha agravado más en el transcurso del tiempo y las medidas que han tomado no han generado o no han logrado generar la esperanza que necesitan los ecuatorianos para salir adelante, para cambiar su estado de ánimo. Mira, cuando una persona está enferma y está muy grave y encima le atropellan, ya no hay o sea, sigue grave. ¿Qué tan grave está? Está más grave, pero sigue grave. Y eso es lo que le pasa al ecuatoriano. El ecuatoriano estaba muy enfermo y vinieron y nos atropellaron. Entonces estamos muy mal. Lo grave es que no, como tú mencionas, Fabricio, no existe en el corto plazo que los ecuatorianos sientan que va a haber un cambio, que va a haber esperanza de que la situación que tenemos actualmente vaya a mejorar o peor, vaya a evolucionar positivamente para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, que es el objetivo que deben tener los políticos, mejorar la vida de los ecuatorianos, y eso no lo están cumpliendo. Correcto. Francis, se condona el tiempo porque se me termina. Según la encuesta de Click, ¿cómo califica la situación del país en general? Mala, el 85%, buena el 15%. ¿Cómo piensa que será la situación general del país? 75% peor, 25% mejor, es lo que dicen las personas que fueron encuestadas por Click. Exactamente. Con base en eso, pasemos a lo último, que tiene que ver con simulación de papeleta electoral. ¿A quiénes midieron ustedes y qué resultados arrojaron, Francis? Por favor. A ver, Fabricio, hoy los políticos están pasando su peor momento. La falta de trabajo, la falta de ideas, la falta de darles un camino claro a los ecuatorianos les está pasando factura. Los ecuatorianos no creen en este momento en los políticos. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros hacemos una simulación con papeleta, en la cual hemos puesto las 5 principales tendencias políticas del país, donde están representados Otto Sonnenhorstner, Guillermo Lasso, Jaime Vargas, un candidato designado por Correa o Jaime Nebot, encontramos que quien gana es ninguno, con el 33%, 2-1 a cada uno de los candidatos. En la simulación lidera la intención de voto Jaime Nebot, pero con apenas el 16%. Le sigue el candidato designado por Rafael Correa con 15,7%, que está en empate. Jaime Vargas tiene 13%, está en empate. Guillermo Lasso tiene 12,5%, están en empate. Y Otto Sonnenhorstner tiene 9%, están las 5 tendencias no pasan del 16% de la intención de voto. ¿Esto qué quiere decir? La pandemia les voló la mitad del voto duro que tenía cada uno de los candidatos. Recuperar o el generar credibilidad entre los ecuatorianos por parte de la clase política va a ser muy difícil. Los ecuatorianos están desilusionados, los ecuatorianos están en un momento de incredulidad con relación a la clase política del país. ¿Quién gana hoy día? Ninguno. Claro, hoy día no gana ninguno, ¿no? El próximo presidente de la República. Pero es importante señalar que 8 de cada 10 ecuatorianos considera que la próxima elección es vital para el futuro del país. Mire usted, reveladoras cifras a que nos ha proporcionado Francis. Francis, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado en este estudio. En la primera parte nos ha comentado que fue un estudio in situ que se desarrolló ya justamente con encuestas cara a cara con las personas que fueron entrevistadas por parte de la empresa Click en esta ficha técnica que da cuenta de 760 encuestas en Quito y Guayaquil, con una representatividad del 95%, un margen de error de más
menos 3%. La encuesta se desarrolló entre el 12 y el 14 de junio y plantea estas cifras para el debate público. Gracias, Francis, por la gentileza. Fabricio, muchas gracias, un buen día. Francis Romero, director de CLIC, aquí en A Primera Hora, 7:26.